Bueno chicos, siguiendo con el video anterior, terminábamos en esto de la importancia de determinar la época de otorgamiento. ¿Por qué? Porque desde el octubre a abril se pueden otorgar y eso nos va a permitir determinar qué vacaciones o qué periodo nos estamos refiriendo. Entonces, si nos tomamos las vacaciones del 2019, las mismas se pueden otorgar entre octubre del 2019 y abril del 2020. De esa manera, si estuviésemos hablando de las vacaciones del 2020, las mismas se podrían otorgar desde octubre del 2020 a abril del 2021. Y de esa manera también vamos a poder determinar que independientemente de sean otorgadas en octubre, noviembre o al año siguiente, en este caso siempre la antigüedad que vamos a contemplar para otorgar o para determinar la cantidad de días va a ser al 31 de diciembre del 2019, si estamos hablando del 2019, o al 31 de diciembre del 2020, si estamos hablando de vacaciones por el periodo 2020. Habiendo dicho esto, después lo que interesa o lo que importa muchísimo acá es la retribución, que está dada en el artículo 155 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la parte más importante que quizás se tienen que llevar ustedes en la resolución de los ejercicios. Acá lo que establece es el cálculo de lo que se denomina un plus vacacional. Y por eso cuando hablemos de vacaciones, el divisor para las remuneraciones que se contemplan en el cálculo de la misma no va a ser ni 30 ni 31 días, como estamos acostumbrados a calcular, sino que recuerden cuando estuvimos viendo los feriados que se remitían a la misma forma de cálculo de las vacaciones, el divisor de estas remuneraciones va a ser 25. ¿Sí? Entonces, acá es importante determinar si estamos ante un trabajador que recibe remuneraciones fijas o si estamos ante un trabajador que recibe remuneraciones variables. Va a ser importante para nuestro cálculo porque a las remuneraciones variables hay que incorporarlas al cálculo de vacaciones de alguna manera. Si yo estoy hablando de un trabajador remunerado, con sueldo mensual, vamos a hablar que vamos a tomar ese sueldo mensual dividido 25 en el momento en que estamos otorgando las vacaciones. Es decir, si yo estoy otorgando vacaciones en marzo del 2020 por vacaciones del 2019, no miro la remuneración del 2019, miro la remuneración que viene percibiendo ese sujeto en marzo del 2020, que es el periodo en el cual estoy otorgando las vacaciones del 2019. Ahora bien, para este trabajador mensualizado puede existir la posibilidad de que solo tenga remuneración fija, con lo cual vamos a tomar el sueldo básico más todos los adicionales que vimos hasta ahora que sean remunerativos y lo vamos a dividir por 25 y luego lo vamos a multiplicar por la cantidad de días de vacaciones de acuerdo a la antigüedad de este sujeto al 31 de diciembre por el periodo que se estén tomando las vacaciones. Eso si solamente tuviésemos remuneraciones fijas. Si tenemos remuneraciones variables, vamos a estar en el punto C, ¿sí? En donde dice, en caso de salario, destajo, comisiones o otras formas variables, de acuerdo al promedio de los sueldos devengados durante el año que corresponda al otorgamiento de vacaciones o opción del trabajador durante los últimos 6 meses de prestación del servicio. ¿Esto qué significa? Que al monto del sueldo o de la remuneración fija que obtuvimos anteriormente, dividido por 25 y multiplicado por la cantidad de días de vacaciones, le vamos a tener que sumar las remuneraciones variables. ¿De qué manera? Bajo la forma de promedio. Y ese promedio, de acuerdo a la ley, en el inciso C, puede ser un promedio de las remuneraciones devengadas en concepto de remuneraciones variables durante el año que corresponda al otorgamiento de las vacaciones o los últimos 6 meses de prestación de servicio del empleado a opción del empleado, es decir, eligiendo la opción más beneficiosa. ¿Esto qué significa? Que si yo estoy hablando de vacaciones del 2019, lo que voy a tener que considerar es que si esas vacaciones, por ejemplo, son otorgadas en marzo del 2020, las remuneraciones variables para formar parte de la base de cálculo de las vacaciones van a tener que tener un formato promedio. ¿Y cuál va a ser ese promedio? La norma me dice, o elija o considere las remuneraciones variables del ejercicio del año que corresponde al otorgamiento de vacaciones, o elija la de los últimos 6 meses de percepción anteriores al momento de ocurrencia de las vacaciones. Fíjense que respecto a la primera opción, la norma es clara. Dice, al promedio de los sueldos devengados el año que corresponde al otorgamiento. ¿Eso qué significa? No son los 12 meses anteriores al momento de otorgamiento
de las vacaciones, sino que son los 12 meses del periodo correspondiente al periodo por el que me estoy tomando vacaciones. En este caso, que habíamos dicho anteriormente, se toman vacaciones en el periodo marzo del 2020 por el periodo 2019. ¿Cuáles son las remuneraciones variables que vamos a tener en cuenta para el cálculo del promedio que se va a sumar a la base del cálculo de vacaciones? La correspondiente a enero a diciembre del 2019. Esa es la primera opción que nos marca la norma. Remuneraciones variables del periodo anual por el que me estoy tomando vacaciones. Si me estoy tomando vacaciones del periodo 2019 en marzo del 2020, significa que el promedio lo voy a calcular de las remuneraciones de enero a diciembre del 2019. Por el contrario, si yo me estuviese tomando vacaciones del 2019, pero me las tomo en octubre o me las tomo en noviembre, no voy a poder contemplar todo el ejercicio anual, porque hasta en el momento que yo estoy pagando las vacaciones, no tengo la totalidad de las remuneraciones variables. Por lo tanto, tendrán que ser las remuneraciones variables o el promedio de las remuneraciones variables de enero a septiembre del 2019. Y esto es una cuestión de lógica y de razonamiento. ¿Por qué? Porque no podría saber las remuneraciones variables que va a tener el empleado en octubre y en noviembre para poder sumarlas a ese promedio. ¿Está? Entonces, que quede claro, respecto a la primera opción, si las vacaciones son otorgadas al año siguiente, por ejemplo, en marzo del 2020, el promedio se calcula con las remuneraciones variables de enero a diciembre del 2019. Si las vacaciones son otorgadas en octubre o en noviembre, tendré que contemplar las remuneraciones variables de ese periodo, pero hasta el momento en que yo estoy calculando las vacaciones. Si se las otorgo en octubre, entonces el promedio será de enero a septiembre. Esa es la primera opción. La segunda opción, que es la opción del empleado, valga la redundancia, es la que considere para ese promedio no las remuneraciones del periodo por el que se están calculando las vacaciones, sino las remuneraciones variables de los últimos 6 meses de prestación de servicio antes de la liquidación de las vacaciones. Entonces, si yo estoy liquidando las vacaciones de marzo del 2020, o sea, en marzo del 2020, las vacaciones del 2019, tendré que contemplar el promedio de las remuneraciones que van de septiembre del 2019 a febrero del 2020, porque a eso se refiere la norma cuando dice los últimos 6 meses anteriores al momento de otorgamiento de las vacaciones. Es decir, me paro en el momento que otorgo las vacaciones y cuento, no ese mes, sino desde el mes anterior, 6 meses para atrás. Lo mismo si hubiesen sido otorgadas en octubre. En este caso, en vez de contemplar las remuneraciones que van desde enero a septiembre, me paro en octubre y desde septiembre hacia atrás cuento 6 meses, que son los 6 meses de remuneraciones variables a los que puede optar el contribuyente si es una opción más beneficiosa. ¿Sí? Entonces, para que quede claro, si estoy con un sujeto que tengo que calcular las vacaciones, tiene un sueldo mensual. Ese sueldo mensual puede estar compuesto por remuneraciones fijas o por remuneraciones variables. Si solo está compuesta por remuneraciones fijas, tomo esas remuneraciones fijas, las divido por 25 y multiplico por la cantidad de días de vacaciones. Si está compuesto por remuneraciones fijas más remuneraciones variables, a ese cálculo le tengo que sumar el promedio de las remuneraciones variables. ¿Con qué opciones? Con la opción de considerar el promedio del ejercicio anual por el que estoy tomándome vacaciones, en nuestro ejemplo de enero a diciembre podría ser, o de enero a septiembre si me las tomo en octubre, o el promedio de los últimos 6 meses de prestación de servicio antes del momento de otorgamiento de las vacaciones, dependiendo del momento en que las esté otorgando. A opción del contribuyente y siempre que esta opción sea más beneficiosa. En este caso, ese promedio divido por 25 y multiplico por la cantidad de días. La sumatoria de las remuneraciones fijas y las remuneraciones variables me dará el total de las vacaciones que le tengo que liquidar a este sujeto, ya sea en octubre o ya sea en marzo del año siguiente. Y por otra parte, tenemos en el medio, en el inciso B, lo que sería un empleado jornalizado. Es decir, acá no tenemos, sí tenemos remuneraciones fijas y variables, pero lo que tenemos que calcular de este sujeto sería el valor del día o el valor del jornal anterior, del día anterior al momento en que estoy otorgando las vacaciones.
Entonces, de la misma manera que calculamos lo anterior, pero en este caso no tenemos que dividir por 25 y multiplicar por los días de vacaciones. Tenemos que calcular el valor del jornal que tiene este sujeto y multiplicarlo por la cantidad de días de vacaciones que tiene de acuerdo a la antigüedad contabilizada el 31 de diciembre. ¿Sí? Es la misma forma, pero lo único que cambia es que no dividimos por 25, sino que contabilizamos el valor, digamos, remunerado en el último día anterior al momento en que se otorgan las vacaciones. Y a ese lo multiplicamos por la cantidad de días.